amiguitos, hoy quiero compartir una historia basada en una experiencia de vida, algo que aprendí hace unos años atrás de una de las criaturitas de Dios, un gatito llamado Snowshoe. A mí no me gustaban mucho los gatos antes, capaz porque nunca había tenido un gato propio. Todo esto cambió cuando mi familia adoptó un gatito gris. Nuestro amiguito Michael nos invitó a mis hijas y a mí a ver unos gatitos que aparecieron en la casa de sus abuelitos. Eran gris y blanco y eran tan lindos, con sus ojitos brillantes, peluditos y tan suavecitos. Los corazones de mis hijas se derritieron al verlos y pues adoptamos uno de ellos. Y el gatito que adoptamos era completamente gris con sus patitas blancas y por eso le llamamos Snowshoe, que en inglés quiere decir zapatitos de nieve. Y como los demás gatitos de su familia, Snowshoe era de un alma salvaje un poco. Le gustaba vivir afuera, no le gustaba vivir adentro de la casa. Y entonces así Snowshoe vivía afuera y él era un excelente cazador. Nuestra casa, que era una casa de campo, y Snowshoe mantenía los alrededores libres, que no hubieran culebras ni ratones. Él todo venía y a veces nos traía sus trofeos a la puerta ahí para que nosotros pudiéramos reconocer sus esfuerzos. Y así, pues, él era recompensado. Otra cosa que Snowshoe le gustaba era salir a caminar con nuestra familia. Yo pensaba que esto era algo que solo hacían los perros, pero Snowshoe era muy fiel y salía con nosotros a caminar. Un sábado nosotros salimos después del almuerzo a caminar. En nuestra casa atrás había un bosque y había un camino lleno de árboles y fuimos a caminar y fuimos hasta la casa de unos vecinos que también eran unos hermanos de iglesia y allí entramos y yo vi que Snowshoe se quedó en el portón de la propiedad. Nosotros entramos y visitamos con nuestros vecinos y ahí hablamos un rato y después al ponerse el sol despedimos sábado juntos y al final después de los adioses vimos que se nos hizo tarde, ya era oscuro afuera y no habíamos traído linternas. ¿Cómo íbamos a caminar hacia la casa? Nuestros vecinos nos llevaron en su auto de regreso a nuestra casa. Cuando llegamos a la casa, pensamos que ya Snowshoe había regresado, pero no estaba allí. Le llamábamos Snowshoe y no estaba. Entonces sabíamos que teníamos que regresar a buscarlo. Nos montamos en el auto y manejamos hasta llegar a la casa de los vecinos y ahí llamábamos su nombre, Snowshoe, Snowshoe, y no aparecía el gato. Apagamos las luces y apagamos el motor del auto y otra vez llamábamos su nombre, Snowshoe, Snowshoe, y de repente escuchamos, miau, su vocecita. Fue como música para nuestros oídos escucharle y lo habíamos encontrado. Estábamos tan sorprendidos y no lo podíamos creer. ¿Saben, niños y niñas? Snowshoe nos enseñó una lección muy valiosa esa noche de fidelidad. Yo no podía creer que él nos había esperado más de 4 horas. A mi mente vino el pensamiento, si tan solo nosotros pudiéramos ser tan fieles a nuestro Maestro Jesús como Snowshoe era con nosotros. Él se quedó esperando como si supiera y confiara que nosotros regresaríamos a Él. ¿Saben, niños? Jesús nos dio una promesa que la podemos leer en Juan 14:3 y dice, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es mi oración que cuando Jesús regrese, Él nos pueda encontrar a nosotros esperándole fielmente. Que tú y yo seamos siempre fieles a Él. Hola queridos amigos, nuevamente bienvenidos al programa de Culto Divino de SAM TV. Estamos contentos de poder compartir juntos este tiempo. En realidad el Señor ha sido muy grande con nosotros en poder darnos el privilegio de estar aquí y tratar de compartir lo poco que uno conoce de la palabra de Dios. Sabemos de que somos frágiles,
vasijas frágiles, no tenemos el conocimiento de todas las cosas, pero confiamos en que el Señor nos dirija y nos ayude en poder presentar su palabra de una manera verdadera, real, y por supuesto que venga a través de la influencia del Espíritu Santo para que llegue al corazón nuestro. Quiero invitarte en este momento a compartir de una palabra de oración al Señor para poder entender la palabra de Dios a través de su influencia, y te invito a que inclines tu rostro conmigo para hacer una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento te queremos agradecer porque tú, oh Dios, nos llamas a formar ese hermoso carácter tuyo. Nos llamas tú a conocerte, a poder reflejarte. Y pido, Señor, de que en este momento, al abrir tu palabra, tú nos lleves y nos instruyas por la verdad. Pido todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este programa, en este sermón de este sábado especial para ustedes, quiero compartir algo que para mí ha sido muy especial y también un poco personal. Todos tenemos, por supuesto, como seres humanos, la necesidad de planificar, de hacer planes para nuestra vida, ya sea para planificar en lo que uno va a alcanzar en sus objetivos como persona, tal vez de una carrera, alcanzar una maestría, tener la oportunidad de llegar a un nivel de educación alto. También tenemos expectativas y planes para nuestra vida en la familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Tenemos planes para nuestro retiro, algunos de nosotros. Planificamos cosas así para que podamos tener una vida planificada y que pensemos, ¿no es cierto?, poder tener una vida de bendición. Todo ser humano hace planes y es bueno planificar. De hecho, es parte de lo que se llama ser organizado, ¿no es cierto? Organización, poder planificar en la manera como uno debe vivir o cómo debe uno sobrellevar o hacer las cosas hacia el futuro. Sin embargo, es muy común entre nosotros, y lo digo por mi propia experiencia, de que no todo lo que uno planifica sale como uno pensaba iba a salir. Es decir, que muchas veces lo que pensamos iba a pasar no pasó como pensábamos iba a suceder. Y si uno pudiese en realidad ver en retrospectiva nuestra vida, muchas veces diríamos, oh, si yo pudiese estar en la época de mi adolescencia o de mi juventud, esto haría diferente. Yo hubiese cambiado esa experiencia o esa decisión que he hecho o ese plan que hice porque me trajo pura desgracia o unas consecuencias equivocadas. Muchas veces pensamos de que es muy, tal vez, muy difícil con certeza, ¿no es cierto?, tener una absoluta seguridad de lo que vamos a hacer en futuro se va a cumplir tal como lo imaginamos. Y sin embargo, aún así planificamos y hacemos nuestras fuerzas, nuestro énfasis en llegar a ese objetivo. Pero en el camino del Señor hay muchas veces una experiencia muy diferente a la que uno planifica o piensa va a salir las cosas. Y digo esto porque dentro de la experiencia que he tenido con jóvenes y con adolescentes y también con hermanos de iglesia, aún algunos de varias edad, me he dado cuenta de que varias veces los planes que han hecho, sus planificaciones, sus expectativas de retiro, su jubilación, su ahorro para su vida, pueden cambiar y ser quitadas de un día para otro. Conozco de varios casos, algunos muy cercanos a mí, donde lo que han planificado y han hecho se queda de repentinamente en nada, ya sea por la enfermedad, por la muerte, por una situación económica aguda, a veces por situaciones de una desgracia natural. En fin, tantos elementos de incertidumbre que muchas veces los planes nuestros terminan siendo hechos nada. Y por esto quiero de alguna forma darte la esperanza, mostrándote el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Dios nos da una vislumbre, un panorama de lo que realmente será el plan de Dios para nosotros. A veces las personas me preguntan a mí, pastor, ¿cómo saber yo cuál es el plan de Dios para mi vida? Yo todavía no tengo idea de lo que tengo que hacer. Tengo esa duda de que si será que Dios me va a guiar de esta manera o a otra, o qué debo hacer en mi vida para saber si Dios me dirige. Bueno, el plan de Dios es muy, muy sencillo. Tan sencillo que inclusive nos predice y nos deja saber cuál es el plan de Dios especialmente para esta generación final que vivimos en el tiempo del fin. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5, donde vamos a ver la vislumbre, el plan de Dios para
esta última generación, para ti y para mí, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y vamos a ver que el plan de Dios es realmente maravilloso. El plan de Dios es grandioso, es sublime, pero es sencillo de entender. Dice allí en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 1 al 5, lo siguiente. Y miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podían aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Es así como vemos en estos versículos tan especiales, tan sublimes, de lo que significa realmente ser o seguir ese plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para ti y para mí es una experiencia maravillosa, una experiencia que Él dice que será algo que ni los otros seres del cielo podrán cantar, podrán tener la experiencia, ese cántico nuevo. Tomaremos arpas, es decir, vas a tener don de arte musical, vas a poder cantar, vas a poder tener en el plan de Dios para tu vida, es poder desarrollar un hábito, una maestría en música. Vas a poder cantar este salmo, esta alabanza al Señor. Y también dice la palabra aquí que lo que Él desea es que tú y yo podamos caminar e ir donde quiera que vaya el Cordero. Es decir, el plan de Dios para tu vida y mi vida es para especialmente para el tiempo, para el pueblo de Dios que está en los últimos tiempos, para esta última generación, es poder participar de esa hermosa experiencia de ser parte de este grupo de 144,000 que puedan caminar con el Cordero, no en la tierra únicamente, sino por toda la eternidad. Poder ir por donde Jesús va, caminar junto con Él, ir al mundo, al otro universo, a otra parte del universo, a otro lugar donde Él camine, es la experiencia del pueblo de Dios o el plan de Dios para el pueblo de Dios actualmente. Es sublime, es increíble, es realmente magnífico. No podemos ni siquiera imaginarnos lo glorioso que significa poder caminar con Jesús, andar con Jesús y poder alabar su nombre y ser testigos a otros, a otra criatura en el cielo, en la tierra, en el universo, de su amor por nosotros. Y por eso nos presenta esta declaración el apóstol Juan, nos presenta esta visión aquí el Señor, en realidad, de sí mismo, para que comprendamos cuál realmente es su propósito para mí, cuál es el propósito para ti, cuál es el plan maestro de Dios para tu vida. Con eso en mente, pensemos ahora en la tierra, cómo Dios quiere que tú y yo vivamos. Quiere el Señor llevarnos a donde quiera que Él mira, a donde quiera que Él va, a donde quiera que Él camina. Él desea que tú le sigas y sigas allí con Él para la eternidad. Pero esa caminata, ese andar con Cristo, no comienza en el cielo. No, comienza aquí. Ahora, esto por supuesto no es algo nuevo para ustedes. Estoy seguro que han escuchado de este llamado de Dios a caminar con Él, a andar como anduvo Enoc con Jesús, a andar como anduvieron los discípulos con Cristo, a poder por la fe caminar con Él, como andó Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Pero ¿cómo hacemos esto en una vida tangible, en la práctica? ¿Cómo se comparte o cómo se puede evidenciar que esto es real, posible? ¿Cómo podemos saber de que caminar con Cristo, llegar a tener ese nombre escrito en nuestras frentes, ese nombre que significa el carácter de Dios en nuestras vidas, cómo podemos llegar a adquirirlo esto aquí? Vamos a ver una historia que nos refleja lo que significa aprender a entender que los planes nuestros
no siempre terminan como uno piensa. Es más, casi seguro que nuestros planes, nuestras planificaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas de lo que debe ser nuestra vida de aquí al futuro, en realidad casi siempre, o va por lo menos en plan de Dios, posiblemente va a ser diferente. Porque nuestros caminos son muy inferiores a los del Señor. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver, nuestra manera de observar al Señor o conocer su plan es tan finito, tan limitado por nosotros que jamás vamos a poder comprender realmente la manera como el Señor nos quiere llevar. Pero Dios va a tener que intervenir en nuestras vidas si estamos dispuestos a decir, yo voy a tomar las riendas de tu vida. Y quizás vas a pasar por una experiencia muy difícil, pero si te aferras al Señor, verás que ese caminar, ese sendero que el Señor te lleva, vale la pena. En la historia de hoy vamos a ir al libro de Ruth, el capítulo 1. Y vamos a ver esa historia que es una historia muy especial. Para mí, como les comentaba al principio, me ayuda a comprender cómo es que el Señor nos puede guiar cuando uno está en esta vida, haciendo planes, planificaciones, ideas. Cómo uno puede a veces sentirse chasqueado porque las cosas no pasan como uno quiere que pasen. En el capítulo 1 de Ruth, capítulo 1, versículo 1, en adelante, notamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la vida de una familia, de una pareja allí en Israel, específicamente en la ciudad de Belén. Comienza la palabra diciendo lo siguiente: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su esposa y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su esposa Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Maalón y Quilión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se sentaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí esposas de las mujeres de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Quiero presentar esta introducción, estos primeros 4 versículos, para hablar de la historia de una mujer y una familia, Noemí. Vemos que Noemí, con Elimelech, su esposo, eran de Belén de Judá. Belén de Judá era una ciudad pequeña, sí, pero una ciudad bastante bendecida por el Señor, porque su nombre significa un lugar, una casa de pan, de abundancia, de alimento. Pero notamos que en el tiempo de los jueces, cuando estaban ellos juzgando, es que viene una hambre a la tierra. Y llega una hambre a la tierra de tal manera que empezaron a escasear alimentos en el lugar donde se suponía debía haber alimento. Por esta razón, Elimelech y Noemí, con sus 2 hijos, deciden salir de Israel, de Judá, de Belén, e ir a los campos de Moab. Allí a una ciudad o a un país, aunque era vecino, era un país idólatra, pagano, un lugar donde no se adoraba y no se respetaba al Dios de la Escritura. Sin embargo, ellos allí encuentran una gran bendición. No una bendición, una gran desgracia. Nos dice la palabra aquí que cuando ellos salieron, dice el versículo 3, que Elimelech murió allí y su esposa Noemí se quedó viuda. Gracias a Dios tenía 2 hijos, pero se quedó viuda al llegar o casi tal vez al inicio de su experiencia ya en Moab. Sin embargo, este plan de Noemí de poder, o de su familia, de poder salir de una hambruna, de una desgracia, de perder la vida por falta de alimento, les llevó a un sitio diferente, a un sitio nuevo, en el tiempo que habían los jueces, para que entonces encontrasen alimento, pero allí encontraron una gran desgracia. Su esposo murió. A veces uno piensa, ¿no? ¿Será que el Señor castigó a Elimelech porque se apartó de la casa de Judá y se fue a vivir con los moabitas, con los impíos? Tal vez nos dirían, esta es la manera de que el Señor recompensa por apartarse de él, ¿no es cierto? Que se va a otra ciudad, a otro lugar, a un lugar de apóstata, y ahí murió, así que eso fue de Dios que lo castigó. ¿Es eso lo que el Señor hace? ¿Es eso lo que el Señor se deleita en hacer? ¿Destruir a la familia? ¿Traer desgracia a las personas? No. Claro que no. De hecho, hay cosas que no entendemos
porque por supuesto Dios está sobre todas las cosas, pero Él permitió que Elimelech muriese en el lugar de Moab. Ahora, Elimelech no era un hombre impío, no era un hombre que renegaba de Dios. Y vamos a verlo y descubrir esto a lo largo de la historia, pero Elimelech instruyó a su familia, a su esposa, a sus hijos, en tener amor a Dios. Sus padres, en realidad, cuando eligieron ponerle por nombre Elimelech, eran israelitas, eran judíos que habían aprendido a amar a Dios, a respetar su dominio, su gobierno, porque eligieron nombrar a su hijo Dios es Rey. Elimelech significa esto: Dios es Rey, Jehová es Rey, el Señor es Rey. No como las naciones alrededor que tenían reyes y tenían un hombre fuerte que mandaba. No, ellos creían en la teocracia, donde el Señor Dios dirigía al pueblo de Israel y a través de los jueces ordenaban, ¿no es cierto?, y ejecutaban juicio en favor de su pueblo. Pero en realidad no había rey en Israel y por eso sus padres vamos a poner el nombre a nuestro hijo, un nombre que dé un testimonio de lo que creemos. Dios es nuestro rey. Cuando vaya a otra nación, a otro lugar, quien va a dar gloria y honra no es a un hombre, sino a Dios. Dios, para Elimelech, era rey y por ende también escogió una mujer que era una mujer agradable. Noemí significa agradable, alguien que daba de manera placentera a su vista, a su manera de ser. Era una persona con una amabilidad, alguien que era fácil de llevarse. Y Noemí era una mujer que también había aprendido a amar a Dios y honraba a Dios. Tuvieron 2 hijos ellos, Mahalón y Quilión. Ahora, sabemos que la historia no termina con su esposo muriendo. Lamentablemente, en el versículo 5, después de que leemos que tomaron 2 esposas, a Orfa y a Ruth, y pensamos allí que tal vez estos eran unos buenos jóvenes o quizás estaban formando un hogar agradable, la desgracia vino a la vida de estos jóvenes. Dice el versículo 5, y murieron también los 2, Mahalón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí vemos entonces, queridos amigos, qué triste ver cómo esta familia, esta pareja, estas 2 personas que tenían 2 hijos, primero sus planes fracasaron. Sus planes de vivir y escapar del hambre, tal vez escaparon del hambre, pero llegaron a un lugar donde la vida misma fue tomada de Elimelech. También vemos después de que sus 2 hijos crecieron, se conocieron con 2 señoritas, se casaron, formaron hogares y de repente también ellos 2 mueren, quedando solamente la mujer Noemí sola. Alguien diría, si eso no es que Dios les castiga, ¿qué es? ¿No es cierto? Si nosotros hoy observáramos a una familia pasar por esa experiencia, ¿será que usted y yo diríamos, ese es un castigo de Dios? Esa es una mujer que fue en contra del Señor, se fue de la casa del pan, se fue de la casa de Dios, del lugar donde Dios quiera que estén, se fueron a un lugar impío y allí tomaron mujeres impías sus hijos, por ende el Señor los llevó. Pero en realidad cuando leemos la historia nos damos cuenta de que la verdad no es así como la podemos ver o juzgar mal. Porque los 2 hijos de ellos, Mahalón y Quilión, sus nombres significan algo muy especial. Mejor dicho, algo que revela mucho acerca de ellos. Mahalón significa enfermizo o enfermo. Y Quilión significa languideciente o alguien que está en decadencia. Ambos hijos de Elimelech y de Noemí posiblemente eran niños débiles y enfermos. Tal vez tenían una enfermedad congénita. Tal vez tenían una enfermedad que habían heredado de su padre. Quizás no eran hombres o varones fuertes. Y por ende, cuando pusieron sus nombres, tal vez lo hicieron recordándoles a los niños, tienes que cuidarte, tienes que tener cuidado de tu salud. No te puedes esforzar demasiado. O tal vez recuerda que tienes que tener cuidado en la manera de comportarte o lo que tú tomas o comes. Sea cual sea la razón, estos 2 jóvenes
que vinieran de una casa de pan, que venían de Belén, que venían de la tierra de Israel, estos dos jóvenes estaban en un lugar ajeno, diferente a sus costumbres, pero no dejaron ellos de revelar en su vida que no eran personas como los moabitas. Y la razón por qué dijimos esto es porque para que una mujer se fije en un hombre enfermo, enfermizo, que tiene una degeneración tal vez en su cuerpo o quizás una debilidad congénita, para que una mujer se fije en alguien débil que no iba tal vez a vivir mucho tiempo, que era enfermo, tiene que ser más que simplemente simpático de vista. Tiene que ser alguien que tiene algo que es tan especial que la mujer decide, me enamoro de este hombre porque lo encuentro realmente demasiado agradable. Tiene algo especial que no encuentro en ningún otro muchacho de mi propio país, de mi propio lugar. Y es así que estas dos muchachas se casan con esos jóvenes porque esta familia, aunque estaba sin padre cuando ellos se casaron con él, esta familia tenía una mujer, una madre que era muy amable, muy dulce, muy placentera de compartir, de estar con ella. Era alguien agradable, alguien que daba cierto sentido de confianza poder compartir con ella. Y sus hijos, bien o mal, aunque eran enfermos, posiblemente tenían también esas cualidades que estas muchachas realmente se enamoraron tanto de ellos que se casaron con ellos siendo diferentes en cultura, en religión, en costumbre. Pero ambos mueren. Veamos nuevamente desde la perspectiva de Noemí. Ella se queda aquí en esa experiencia sumamente triste. Imagínense perder a su esposo, a sus dos hijos. Sus planes para su vida tal vez están totalmente derrumbándose, ¿no? Se están quebrantando completamente. Salió de Belén con la expectativa de poder estar, ¿no es cierto? Estar allí en la experiencia de una vida con plenitud de alimento, con plenitud de vida, que sus hijos pudieran tener familias, hogares, tener nietos, poder tener una familia más grande. Su deseo era que sus hijos pudiesen crecer hasta ser adultos y viejos y tener hijos, pero tristemente no se dio. Y esto hace en ella realmente caer en una suprema tribulación. ¿Cuántos estamos quizás pasando por algo similar? Nuestros planes, tal vez de jóvenes, cuando era antes de casarnos, era tener un buen trabajo, una buena familia, una buena casa, un buen carro. Y resulta que cuando planificamos todo esto y se nos advierte quizás de que el futuro no es cierto, igual confiamos de que van a salir los planes y resulta que cuando estamos en el trabajo un par de años y pensamos que nos van a dar una promoción, nos dan una carta de renuncia o digamos de despido. Dicen, hermano, tristemente vamos a cortar el salario, vamos a cortar personal, está despedido. Y tú dices, Señor, ¿pero qué pasó? Y vas a tu casa y tu casa todavía está con una hipoteca o tienes que deber o estás construyéndola, no sé qué está pasando, pero estás en una situación precaria. Económicamente estás sin dinero. ¿Hemos pasado por esa experiencia? Por supuesto que sí. ¿Qué si es que estamos sin salud? Peor todavía. Si estamos pasando por una experiencia donde nuestro ser amado, nuestro querido esposo o esposa están enfermos o están quizás en el hecho de la muerte prácticamente, qué difícil que es esto. Pasar por esa experiencia no es fácil. Es más, muchas veces podemos renegar de nuestra confianza en Dios porque eso no es justo, decimos nosotros muchas veces. No, Señor, no es justo que esto pase para mí. ¿Por qué me está pasando esto? Al igual que la especie de Noemí, podemos quedarnos sin nada, en la calle, sin familia, sin hijos, sin descendencia, sin nada. Una viuda en los tiempos de Israel era una sentencia de pobreza extrema. Si no tenía ella un hijo o una hija en la cual pudiese valer, era muy difícil para una viuda tener comodidad alguna. Tal vez el Señor había dejado un plan de ayuda a los pobres, pero no podía esperar jamás tener algo o adquirir bienes. Era muy difícil. Ser una mujer y ser viuda era realmente de las
peores desgracias que pueden pasar para una mujer en ese tiempo. Y vemos que Noemí cae en esa desgracia. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos de Noemí? Una mujer que reniega de Dios, que se aparta de Él, que decide entregarse a otra costumbre, a otro tipo de vida, decir, me quitó Dios estos hijos, me quitó a mi marido, me voy a salir de esta religión, de este concepto de Dios. ¿Eso es lo que hizo ella? No. Vemos aquí algo interesante. La palabra de Dios nos dice, volviendo allí al libro de Ruth, versículo 6 del capítulo 1. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Es aquí como vemos que en la historia Noemí no se aparta de Dios, no se aparta del Señor, no se aparta de caminar con Cristo, con su Dios, con el Señor. Ella en realidad dice, escucha que el Señor visita a Belén nuevamente, visita nuevamente a Judá y dice, yo tengo que ir allá, yo tengo que volver allá, tengo que volver a la casa de mi Padre, a la casa de Dios. Así que decide levantarse. No tenía nada ya, no tenía hijos, no tenía esposo, solo quedaban 2 nueras. Y decide levantarse y caminar vacía, sin dinero, pero de vuelta porque había escuchado que Dios había visitado a Israel. De alguna manera ella, a pesar de la desgracia que pasaba, a pesar de la suprema angustia, de la pobreza y de la soledad que estaba marcada en su vida y tal vez la falta de esperanza de tener un final feliz, ella decide volver al Señor. No entendiendo las razones por las cuales pasó todas las cosas, no comprendiendo la dimensión de Dios o sus planes, pero dice, Señor, lo que planeé no funcionó. Ahora voy a tener que dejar de planificar y solo seguir conforme tú guíes. Y decide volver. Sus nueras, Orfa y Ruth, deciden ir con ella. Pero vamos a ver qué era lo que motivaba a sus nueras a seguirle. ¿Por qué es que realmente Noemí tuvo ese encuentro, esa unión tan íntima con sus nueras? ¿Por qué es que ambas quisieron ir con ella? Vayamos al versículo 8, donde Noemí responde a sus nueras cuando empezaron a caminar con ella a Judá. Dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Las besó luego y ellas alzaron su voz y lloraron. Notamos aquí en estos versículos cómo Noemí les ruega, les dice a ellas, por favor, queridas nueras, por favor, escuchen este consejo de una mujer ya mayor que ustedes. Yo quiero que ustedes tengan felicidad. El Señor va a conceder a ustedes una nueva oportunidad en rehacer sus vidas. Yo quiero que tengan un marido, un esposo, que puedan tener un hogar, que puedan tener hijos, que puedan tener ustedes una felicidad en sus vidas, que sus planes no se trunquen porque quedaron viudas también como yo. Son jóvenes, vuélvanse tras sus familias, a sus casas, vayan y busquen otro esposo y yo estaré contenta de que el Señor las bendiga a ustedes. Aquí vemos la característica del carácter de Noemí. Miren cómo ella no piensa en su desgracia, no piensa en su sufrimiento, sino que realmente está más preocupada en la felicidad de estas muchachas, de estas señoritas que quedaron, señoras, pues quedaron viudas y que de alguna forma ella no quería que se priven de vivir una vida placentera, llena de vida, de felicidad, de tener un hogar, de tener hijos. Les dice, regrésense. Que el Señor las bendiga, les prospere. Aquí vemos cómo ella no reniega de Dios, sino que más bien les
asegura que el Señor les va a ayudar a rehacer sus vidas y que confía de que ellas van a poder alcanzar un esposo nuevo, un nuevo hogar, una nueva familia, para que puedan ellas no sufrir más. Y es más, les agradece a ellas porque ellas han sido dulces con ella y con los que murieron. Es decir, ella valoró el amor que tuvieron esas mujeres por sus hijos, el amor que tuvieron ellas hacia ella misma. Y por esa muestra de amor, de cariño hacia ella, ella desea aún más que ellas tengan el derecho a ser felices. Así que les insta. Pero miren ustedes, ¿qué hacen ellos? Hacen ellas. Versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. A ver, aquí hay una pregunta que debe hacerse hacer nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace que una nuera, que una mujer joven, porque apenas tuvieron 10 años de vida allá en Moab, o sea, quizás eran mujeres que se casaron y a los pocos años fallecieron sus esposos, porque estuvieron toda la familia de Noemí 10 años allí en Moab, desde que llegaron con su esposo, luego murió, crecieron sus hijos, se casaron, y dice la Biblia que duraron 10 años allí en Moab. Así que posiblemente su vida conyugal fue quizás de poco tiempo entre Ruth y su esposo y Orfa y su esposo. Así que de una manera u otra estaban jóvenes esas mujeres, eran todavía señoritas, eran jóvenes. Así que Noemí les dice que se regresen, que les hagan sus vidas, pero esas jovencitas dicen, no, Noemí, no, vamos a volver contigo. Queremos ser parte de tu familia. Queremos estar contigo, realmente queremos vivir contigo. ¿Qué hace posible que una muchacha diga esto sabiendo de que su vida estaría echándose por la nada? Hoy en día, una muchacha, como en el caso de Ruth o de Orfa, que se quede viuda tan joven y que su suegra no tenga nada que ofrecer, absolutamente nada, ni dinero, ni estabilidad económica, por supuesto que no, ni educación, ni esposos, ni descendencia, nada, sino pobreza. Es absurdo. Cualquier muchacha diría, tiene razón Noemí, gracias por la bendición, vamos a volvernos. Pero ¿qué es lo que hizo que ambas digan, no, Noemí, queremos estar contigo? Esto es porque estas dos muchachas habían visto en la vida de Noemí algo que nada podía quitarles o nada podía igualarle. Y era esa relación que tenía ella con Dios. Noemí era una mujer tan especial que reflejaba ese cariño, ese cuidado continuo por otros antes que sí misma. Ella realmente tenía la ley de Dios en su corazón, porque amaba a Dios y amaba al prójimo antes que a sí misma. Hoy en día, la gente piensa que es correcto amarse a uno mismo. Inclusive se dice muchas veces que hay que amarse a uno mismo para poder amar a otro. Pero eso no es bíblico. Ese concepto en sí mismo no es bíblico, porque el amor que uno tiene por Dios se da cuenta en la manera como Él ha dado todo por nosotros. Y cuando uno se da cuenta que el Señor ha dado todo por nosotros, nuestra autosuficiencia, nuestra confianza en uno mismo es trastornada, porque dice, Señor, dice todo para salvarme porque yo soy un pecador. Y cuando uno se entrega al Señor así, empieza uno a entender lo que significa el amor en realidad de amar a Dios, y luego empieza, con ese amor de Dios en uno, empieza a amar al prójimo de tal manera de que pone al prójimo primero que uno mismo. Y esa es la manera como Noemí demuestra que ella amaba a Dios y al prójimo antes que sí misma, porque primero está su preocupación de su bienestar que el propio de ella. Y por eso estas muchachas, cuando miran a alguien que tiene el amor de Dios reflejado en su vida, en sus acciones, no pueden ellas sino decir, no nos separes de esto que tenemos. No tenemos plata, no tenemos dinero, no tenemos futuro, pero queremos estar contigo. Noemí tiene que apelar nuevamente a la realidad de que ellos estaban tomando un camino que iba a ser un camino de soledad, de pobreza y de estar, digamos, a la merced de Dios y no de nadie más.
Por eso el versículo 11 dice lo siguiente: Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que ya yo soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diera luz a hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías vosotras de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Yo quiero aclarar algo en este último versículo que leí. La traducción en español no tiene la connotación correcta de cómo el Señor o cómo Noemí expresa esa expresión de que mayor amargura tengo yo que vosotras. En realidad lo que está diciendo aquí, la expresión correcta debe ser así: mayor amargura tengo yo por vosotras. No decir que vosotras, sino por vosotras. Es decir, la manera como Noemí se expresa aquí, de que ella siente mayor amargura por ellas que por su propia condición, es lo que ella está diciéndoles. Y les dice, miren, piensen bien, no puedo tener esposo, ya soy vieja. Y aun si tuviera un esposo hoy mismo y esta noche tuviese hijos, ¿van a esperar ustedes 20 años hasta que tengan otro esposo, otra pareja? No hace sentido, chicas. Por favor, regresen a su casa. Vuélvanse de donde vienen, porque no puedo yo darles un esposo. No hay manera de darles sostenimiento a ustedes. Soy pobre, estoy sin nada. Vuélvanse más bien a ustedes, a sus casas, a sus dioses, y sigan y busquen familia, que yo no les puedo dar. Aquí Noemí les reafirma la realidad de que ella no tenía nada que ofrecer. Estaba ya sin esposo, sin familia, sin salud, sin dinero para darles nada para ellas. Y es más, les dice, vuélvanse a sus dioses. Pero ¿por qué dice esto Noemí? Quería ella que realmente hubiese una decisión de seguirla, no solamente por emoción, por sentimiento, porque había amor entre ella y ellos, pero en realidad, si ellas estaban dispuestas realmente a seguirle, tenían que aceptar totalmente una vida ajena a lo que ellos habían entendido, conocido. Y por eso Noemí les hace hincapié a que mejor se regresen. Noemí pensaba, no puedo yo realmente ofrecerles nada más sino una experiencia de pobreza y de confianza en Dios, en mi Dios. Así que sus hijas, digámoslo así, en el sentido de la palabra de que las adoptó como hijas, ¿no es cierto?, tienen que tomar una decisión. Dice allí, ¿no es cierto?, versículo 14, mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí vemos cómo Noemí, ¿no es cierto?, le enseña, le dice esto a Ruth, viendo que Orfa decide tomar lo que hace sentido humanamente. Hace lógico tener que volverse. Llora, se despide, le dice que la ama y seguramente sentía eso realmente por ella, Orfa, por Noemí. Porque en verdad había visto algo diferente en Noemí. Pero pensando un poco en sí misma, dice, es verdad lo que me dice mi suegra. Debo volver a mi casa, volver a mi familia, buscar otro esposo, aunque sea pagano, pero bueno, es mejor tener familia que estar sola. Es así como piensan hoy en día muchos jóvenes, muchas personas hoy en día, y aún personas adultas que se encuentran solas, piensan que es mejor casarse con una persona fuera de la iglesia, ¿no es cierto? O tal vez alguien que no conoce a Dios, que estar solos. Y Orfa tomó esa decisión y decidió irse. Y entonces Noemí, viendo que Ruth no hace esto, le dice, mira, tu hermana, tu concuñada, ¿no es cierto?, hizo esto, tú también haz lo mismo. Pero aquí, amados hermanos, vemos algo que trasciende la lógica. Es algo tan especial, tan profundo, lo que había visto, presenciado Ruth en Noemí. Algo tan hermoso que ella había visto en la vida de esa mujer, que a pesar de una mujer fue quitada de sus seres queridos, que
que se quedó en la calle, que se quedó pobre, viuda, sin esperanza humana, algo en Noemí para Ruth valía más que cualquier esposo, cualquier hijo, cualquier hogar, cualquier familia, cualquier dinero que podía adquirir. Ese amor de Noemí por ella, ese amor de Dios reflejado en Noemí, que era en realidad un carácter como el de Cristo, hacía en Ruth algo irresistible a seguir. Ruth simplemente se rinde, le dice, Noemí, vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios, no me pidas esto. Dice allí, versículo 16, 17. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Es así como vemos en esta expresión de Ruth, palabras que son tan hermosas, que trascienden todo pensamiento, todo sentimiento, toda lógica humana. ¿Cómo puede ser que una muchacha tan joven decida dejar todo lo que tiene por delante para aferrarse, afianzarse? Dice aquí que ella se aferró a su suegra y le dice, no me dejes, digamos, no me pidas que te deje. Es más, estoy resuelta a no dejarte, porque donde tú vayas, iré yo. Donde tú camines, yo caminaré. Donde tú vivas, viviré. Donde tú mueras, inclusive, allí moriré yo. Porque solamente la muerte me separará de ti. Inclusive dice, ¿sabes qué? Tu Dios es ya mi Dios. Tu Dios es mi Dios. Yo no voy a cambiar ese conocimiento de la verdad que he llegado a comprender, a amar, a entender de lo que significa tener a Dios en nuestra vida, que yo quiero imitarte, Noemí. Yo quiero tenerte a ti porque tú me das ese reflejo de algo que nunca he visto y que quiero ser similar a ti. Amados hermanos, Noemí en su experiencia, en su vida de dolor, de tristeza, de sufrimiento, Noemí había llegado a reflejar a Cristo, su carácter. Su santa ley estaba transcrita en la vida de Noemí. Y aunque no era una mujer que tenía que ofrecer nada físico, tangible, humano, lo que tenía para Ruth era más valioso que cualquier cosa en esta tierra. Era tener a su Dios. En el tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, cuando los planes que tenemos son planes que no van conforme a nuestro pensamiento. No es lo que yo pensé, muchos se quejan, dicen, que esté pasando por esa experiencia tan difícil. No es lo que pensé cuando acepté a seguir a Cristo, tener que luchar contra todas esas cosas, tener que tener esas aflicciones. Pero amado hermano, amada hermana, amado amigo que me escuchas, ¿será que el Señor te está diciendo a ti que tal vez lo que te está llamando es a confiar y reflejarlo a Él? Que tal vez a través de la experiencia de sufrimiento que estás pasando, la única alternativa que tienes tú ahora es aprender a reflejarlo a Él. Tal vez aquella persona que está contigo, tal vez tu propio hijo o esposo o esposa, que por mucho tiempo no han querido venir a los pies del Cristo. La única manera que van a venir a Cristo es cuando tú reflejes su carácter a través de la manera como tú pasas la experiencia de aflicción y de tribulación. En el caso de Noemí, su experiencia de tribulación, de angustia, de pérdida de sus seres queridos, fueron las experiencias que permitieron demostrar que ella tenía una fortaleza, no en lo tangible, sino en el invisible. Que tenía una confianza no en lo que el hombre pudiera ofrecer, sino una confianza en lo que el Señor Todopoderoso ha dicho en su palabra. Y por eso, cuando Ruth mira esto en Noemí, dice, yo tengo que seguir a esta mujer. No puedo separarme de ella. Apenas estoy en pañales, estoy aprendiendo a conocer a este Dios de Israel. Yo quiero tener ese Dios en mi vida. No voy a separarme de ti. Y es más, no me ruegues que te separe porque
donde tú vayas iré yo. Qué hermosa experiencia, qué hermosa declaración y qué demostración del carácter de Noemí que demuestra que el carácter de Cristo es la respuesta a cualquier cosa en esta tierra. Reflejar a Cristo, amados hermanos, amados amigos, reflejar al Señor Jesús es lo que Cristo desea que hagamos. Su plan para nuestras vidas es tan sencillo como ese. Porque si reflejamos a Cristo, caminaremos aquí primero con Él por fe y luego en la eternidad físicamente, literalmente con Él, donde quiera que Él vaya. Cristo nos invita hoy a caminar con Él. Él tuvo un caminar difícil, por supuesto que sí. Él tuvo un caminar donde no ofreció a sus discípulos una vida de lujos, de facilidades, de vacaciones, de placeres. No, Cristo no ofreció esto porque esto no puede ofrecer ese carácter de Cristo que es el carácter de amor. El amor no es placer ni ensalzarse a uno mismo, ni darse a sí mismo todo para uno vivir y gozar en una vida egocéntrica, sino que lo que Cristo quiere darnos es lo que pueda fluir en bendición para otros, en amor para otros. Y Dios conoce y sabe que antes de poder otorgarnos el obsequio, el don de tener abundancia, hay que aprender a confiar totalmente en Él, en la necesidad, en la angustia, en la tentación, en la dificultad, en la más grande prueba que podamos pasar. Pero si confiamos en Él, si nos aferramos de Él, podremos decir, como dijo el apóstol Pedro, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, a ti vamos a seguirte. Cristo preguntó a sus discípulos después de que tuvo que decirles y habló y predicó acerca de cómo Él es el pan de vida y cómo Él era el que vino a dar vida al hombre y que cualquiera que tomase de ese pan, que era su carne, era su vida, sus palabras, y las hiciese propias de sí mismo, tendría vida eterna. Cuando dijo ese sermón allí en Juan 6, notamos que muchos, dice la palabra, de sus discípulos que le seguían, dejaron de seguirle y no caminaron más con Él, porque dijeron, esta palabra es muy dura. ¿Quién la puede aceptar? Esto es muy difícil. Aceptar a Cristo, seguirlo a Él en la tribulación, tener que dejar mis deseos carnales, mis planes, lo que he planificado, dejarlo a un lado para aceptar la dirección de Dios, muy difícil, no lo quiero hacer. Pero Cristo les dice a los discípulos, ¿quieren también ustedes irse? ¿Desean ustedes también irse? Pedro dice, no, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Porque sabes que solo tú eres el que tienes palabras de vida. Y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Esta es la experiencia que tuvo Ruth, que tuvieron Pedro, los 12 discípulos, que llegaron a ver a Cristo como la única cosa significativa en sus vidas, como lo más hermoso y precioso, y por ende la razón de su existir. Amado hermano, amado amigo, si confías en el Señor, si crees en Él de verdad, si estás pasando por una prueba difícil, por una prueba muy dura, vuelve a leer la historia de Noemí. Comparte el sentimiento de Noemí. Aférrate de Cristo, aférrate de Él, porque Él te va a llevar de una experiencia tal vez de angustia, de tribulación, de muerte inclusive. Pero te promete que si tú confías en Él, el Señor va a otorgarte una recompensa mucho más grande de la que te puedes imaginar. Y este primer tema continuará. Esta primera parte de este tema continuará. Vamos a ver en una siguiente oportunidad, en el próximo tema que tendré, hablaremos de la siguiente parte de esta experiencia de Noemí. Pero quiero que tú te aferres hoy a la promesa de que Cristo quiere salvarte, redimirte, quiere hacerte nuevo y quiere darte ese carácter que el mundo necesita ver reflejado en nosotros, el carácter de Cristo. Yo te invito en este momento a inclinar tu rostro conmigo para orar a Dios, para pedir a Dios que Él nos dirija, que Él nos ayude a tomarnos de
la mano de Cristo para que podamos juntos reflejar ese hermoso carácter que Cristo quiere que tengamos, que podamos, al igual que Noemí, sin pensarlo, podamos inundar a otros del amor de Dios y que ellos digan, yo también quiero tener esa experiencia que tú tienes. Yo quiero ser como lo que tú posees. Quiero reflejar ese carácter que tú reflejas. Te invito a inclinar rostro conmigo para terminar con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento queremos agradecerte por tu palabra, porque tú, Señor, nos has dejado en ella la instrucción a nuestra vida. Tenemos planes, Señor, muchas veces que no sabemos el desenlace. Y muchas veces tú, Señor, nos cortas esos planes, nos tienes que quitar esos planes o truncar los planes para demostrarnos que en realidad nuestra vida tiene que depender únicamente de ti. Oh Señor, pensemos no como queremos seguir nuestra condición, nuestra carne, nuestro corazón natural. Danos, Señor, el pensamiento de pensar como tú quieres que pensemos, que podemos amarte de corazón y reflejar tu carácter, porque es lo que el mundo necesita ver, porque eso es lo que tú quieres, Señor, ver en nosotros para venir por nosotros. Señor, acompaña a cada hermano, a cada amigo que nos escucha y nos mira, y que tú, Señor, puedas bendecirlos y darles, Señor, tu consuelo, tu amor y tu cuidado. Pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.